Asturias al día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Aquí comienza Asturias al día, el programa de debate, de tertulia, de conversación que tenemos cada mañana, ya saben, entre las 9 y las 10 de la mañana en la radio pública en RPA. Hoy nos acercamos de manera monográfica a la situación de la educación en Asturias, aunque en concreto con algunos asuntos que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, y que queremos comentar con los representantes sindicales de este colectivo de la enseñanza en Asturias. Decía la consejera de Educación, Carmen Suárez, ayer, lunes, que el profesorado infantil y educación especial está vacunado al completo y que actualmente se está procediendo a inocular al grupo de docentes en función de su tramo de edad, siguiendo el calendario programado. En cuanto a la vacunación del profesorado en Asturias, hemos visto también algunas declaraciones de representantes de los maestros y maestras, de los profesores y profesoras, mostrando incertidumbre, podría ser la palabra, en relación primero a los listados, a la desconfianza después hacia la vacuna de AstraZeneca, ya saben que se suspendió durante varios días, hace semanas, y a los plazos que se manejan de cara a la administración de la segunda dosis. Son algunas de las cuestiones que, como les digo, llevan a los sindicatos educativos a hablar de incertidumbre. Otro asunto sobre el que también hemos visto un reguero de declaraciones tiene que ver con la semipresencialidad. Recordamos, por ejemplo, que llegar a la presencialidad total en este momento se hace bastante difícil. Son palabras de la consejera de Educación hace unas semanas en la Comisión de Educación de la Junta General del Principado, tras reconocer que su departamento ha podido avanzar poco en esta problemática. La consejera insistía en las últimas semanas en sede parlamentaria en estar peleando para acabar con ese modelo educativo de semipresencialidad que, como consecuencia de las medidas sanitarias exigidas en las aulas por motivos de la pandemia, se ha adoptado en Asturias. Suárez, la consejera Carmen Suárez, admitía a preguntas de Podemos y del Partido Popular que no es un modelo con el que esté totalmente satisfecha, pero insiste en que su aplicación resulta necesaria para garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros que se exige, por ejemplo, entre el alumnado. Otro asunto que tratamos hoy tiene que ver con la convocatoria de huelga por los sindicatos UATEA y SINTA para mañana miércoles, día 14. Son objetivos de esta convocatoria el aplazamiento en las oposiciones previstas para el próximo mes de junio de este año y la negociación de un nuevo acuerdo de interinidad que regule las condiciones laborales del profesorado interino de forma menos lesiva que la actual, garantizando la estabilización en el empleo. Alegan los convocantes que en España, según los últimos datos, las personas víctimas del abuso en la contratación por parte de las administraciones públicas superan las 800.000. En Asturias, la cifra a finales del 19 rondaba los 12.000, un 27%. Muchas de estas personas pertenecen a este ámbito de la educación, pero también se critica el acuerdo firmado en 2014 por la administración asturiana y por las organizaciones UGT y AMPE, y también se pone en solfa otro acuerdo de los años 2017 en el que estaban UGT, Comisiones Obreras y CESIF. La consejera de Educación aseguraba también ayer lunes que la Consejería de Salud será sensible a las peticiones del profesorado y de los sindicatos educativos para que esa segunda dosis de las vacunas no coincida precisamente con las oposiciones para no perjudicar a este colectivo. Y otro asunto que dejo en la portada y que espero nos dé tiempo al menos a recibir opiniones de nuestros invitados en el día de hoy, en los últimos minutos del programa, tiene que ver con la decisión del Consejo de Gobierno de aprobar el segundo plan de evaluación de la función docente, para el que se ha reservado una partida de 4,8 millones de euros en el presupuesto de 2021. Hoy están con nosotros Gumersindo Rodríguez, presidente de AMPE en Asturias, Tino Brugos de SUATEA, Cristóbal Puente de Educación de UGT y Borja Llorente de Educación de Comisiones Obreras en Asturias.
Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido. Son las 9 de la mañana y 7 minutos. Gumersindo Rodríguez, ¿qué tal? Gumer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por participar con nosotros. Tino Brugos, Suatea, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tino? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias también por estar hoy con nosotros en esta mañana. Gracias a vosotros. Cristóbal Puente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristóbal, UGT Asturias Educación, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Roberto. Encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes. Muchas gracias. Y Borja Llorente, de Comisiones Obreras de Enseñanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Borja. Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias también, Borja, por estar con nosotros. Entramos ya directamente a ver si somos capaces de poder hablar de todos estos asuntos, de la mayoría seguramente que sí. Quería empezar pidiéndoos en términos generales, un balance de lo que llevamos de curso, justo en este momento en el que están abierto ya el proceso de matriculación para el curso que viene. ¿Cómo están yendo las cosas? Hacía ya una buena temporada que no participabais en el programa. Gumer, en términos generales, ¿qué balance nos haces de estos meses que llevamos en esta recta final ya casi del curso actual? Bueno, va a resultar difícil hacer un resumen rápido, seguramente para los tiempos de la radio, pero intentaré ser lo más concreto posible. Yo creo que, en primer lugar, lo que hay que hablar es de fracaso organizativo en este curso por parte de la Consejería, con instrucciones cambiantes a lo largo del curso. Y en este sentido quiero destacar también que solo la reacción del profesorado y de los equipos directivos ha permitido mantener las actividades académicas en condiciones de seguridad que tendría que haber sido, y lo es, de hecho, la principal finalidad junto con la académica. Todo se ha hecho a costa del profesorado, en definitiva, que ha puesto sus equipos, mascarillas, horas de trabajo en beneficio del sistema educativo desde la inoperancia de la administración educativa. La administración educativa se ha inhibido desde el inicio del curso a la hora de dotar al profesorado de conectividad, de medios informáticos, de recursos metodológicos para la enseñanza online. Se ha endosado al profesorado el control y el seguimiento de la pandemia, no se han contemplado planes de reforma y recuperación para el alumnado que peor acabó el curso pasado y se está notando a lo largo del curso, no se ha hecho nada para reducir contenidos de un currículo inabarcable, el personal docente vulnerable al COVID apenas ha tenido otra alternativa que coger la baja. Pero hecha este listado, yo diré que el principal fracaso organizativo por parte de la Consejería es la semipresencialidad. Es un fracaso organizativo, pero también académico. No entendemos que la Consejería hubiera rechazado el uso de espacios cedidos por ayuntamientos, no garantizando así la igualdad de oportunidades entre alumnos y centros. Hay centros en los que funciona la semipresencialidad y otros que están al 100% de la presencialidad. Y no entendemos tampoco que ahora haya dispuesto usar estos espacios de los ayuntamientos a mitad de curso, modificando de nuevo la organización de los centros educativos. En materia de seguridad y salud laboral, desde AMPE no nos hemos cansado de denunciar que la Consejería se haya negado a regular la docencia a distancia y el teletrabajo. Los profesores están trabajando mañana y tarde, días lectivos, fines de semana, sin derecho al descanso y a la desconexión digital. Y además hemos denunciado también, por poner otro ejemplo, las contradicciones en materia de ventilación. Bueno, con distintos capítulos y distintas instrucciones. Las últimas instrucciones válidas, que son las que se están aplicando ahora, llegaron a finales de enero. Imagínate. Bueno, también hemos denunciado y lo seguimos haciendo en este momento porque la Administración se sigue negando a facilitar mascarillas de alta protección al profesorado, mascarillas FFP2 que sin duda han contribuido a que los centros escolares sean espacios seguros, pero gracias a la dotación económica que sale del bolsillo de los propios profesores. Y me refiero también, casi para finalizar, a la nueva regulación normativa por parte del Principado, de la Consejería de Educación, para asegurarse el aprobado general encubierto, como ya se hizo el año pasado. Se trata de una regulación normativa que hace hincapié e incide sobre el profesorado para que tome las decisiones más favorables para que el alumno pase de curso sí o sí, y que repetir sea una medida excepcional.
Yo creo que esto rebaja a límites insospechados la calidad de la enseñanza y menos mal que ahí está la profesionalidad del profesorado, la fortaleza del sistema educativo, en definitiva, radica en su profesorado, que está haciendo muy bien su trabajo. Uh-huh. El objetivo, y en la comparativa, en esta finalización de curso, tiene que ser empezar el curso siguiente con el 100% de la presencialidad. Una presencialidad real, y para eso hace falta acelerar la vacunación de la comunidad educativa, alumnos y profesores. Todo lo demás son experimentos, porque solo la vacuna es la garantía de seguridad y de salud. Muy bien. Tino Brugós. Bueno, muy complicado el intentar resumir todo esto. Si tuviéramos que utilizar alguna fórmula tal, habría que decir que es un curso muy complejo por la situación excepcional de la pandemia y porque se juntan muchas cosas. Un resumen muy breve y sin desarrollar. Lo fundamental, se ha demostrado que la actividad docente es una actividad esencial para la sociedad, y esa actividad docente que afecta a toda la comunidad educativa, al personal docente, pero también no podemos olvidarnos a la gente de limpieza, cuidadores de comedores, el transporte escolar, el personal administrativo, ha estado en primera línea para garantizar que se cumplía este trabajo, esta labor esencial, en un momento en el que en otros lugares de Europa se cerraban las escuelas. Yo creo que eso es importantísimo para que la sociedad valore el esfuerzo que se viene haciendo desde nuestro ámbito laboral. Dicho esto, tiene su coste. Durante la tercera oleada, a partir de enero-febrero, el colectivo vinculado a toda la actividad docente fue el tercero en número de contagios. Y eso yo creo que debe de hacernos reflexionar sobre la idea del espacio escolar como un recinto seguro, pero al mismo tiempo con riesgos elevados que solamente se van a poder resolver pues con el tema de la vacunación, del que luego podemos hablar. Sí. ¿Cómo se ha hecho esto? En medio de una desregulación absoluta del trabajo, de la actividad laboral del profesorado, incremento de la burocracia, incremento de horas de trabajo, la combinación metodológica de estar a la vez dando clase presencial y dando clase online, la ansiedad, el temor a los contagios, todo este tipo de cuestiones. Lo semipresencial nos parece gravísimo. No voy a incidir ahora mismo en ello, para el profesorado, para la formación del alumnado, para las familias, por los problemas que genera de conciliación. Desde SUATEA hemos estado haciendo acompañamiento en algunos momentos a las familias que criticaban esto, y nos parece esencial que a estas alturas del curso la Consejería nos garantice que el curso 21-22 será un curso en el que no habrá semipresencialidad. Nos parece muy importante todo lo de la evaluación docente, que si eso comentamos luego, porque yo creo que merece un capítulo aparte, porque en medio de toda esta desmovilización nos encontramos con que empezamos un curso en el que se pedían cientos de dimisiones, o una, y de repente, entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, aparecieron unos cuantos millones que han conseguido llevar una especie de paz, ¿vale?, a todas esas peticiones previas que había de dimisión. Alguien interpretará que es un triunfo de un determinado modelo, pero desde luego desde SUATEA no lo podemos entender así. Cuando se habla en esta sociedad de que hay un triunfo de la monarquía, bueno, pero si nunca nos dejaron decidir, nunca nos han dejado decidir al conjunto del profesorado entre dos modelos que son contrapuestos, que es el modelo de la homologación versus modelo de evaluación docente. Nos parece significativo todo lo que se está moviendo en el ámbito de la interinidad a raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Algo se está moviendo ahí, condenando el abuso de contratación en fraude de ley. Me parece importante señalar, y eso es otro capítulo que no entramos ahora, la llegada de un marco legislativo nuevo, que es la LOMLOE, que está por desarrollar, y veremos a ver lo que da de sí. Y, bueno, pues por señalar algunas cuestiones, y acabo ya, con respecto a la Consejería, ayer mismo hubo una sentencia que condenaba a la Consejería por la reducción de recursos de personal para la atención a la diversidad en los centros. Se está aprovechando esta situación extraordinaria para imponer determinadas medidas que lesionan gravemente al modelo de escuela pública, y lo vamos a padecer en el próximo curso. Cristóbal. Sí, vamos a ver, por empezar por esto último, respecto
a la dimisión de la máxima responsable de la Consejería de Educación. Creo que nosotros, la UGT, fuimos los primeros que pedimos la dimisión. Creo recordar que ya lo pedimos el verano pasado. Ya el verano pasado considerábamos que la gestión era absolutamente inaceptable y después de prácticamente más de 2/3 de curso, con todo lo que ha sucedido, algunos de los que me han precedido han comentado algunas cuestiones, pues se entenderá que la UGT aún sigue esperando ese cese porque considera que cualquier persona que pudiera encargarse de esta consejería pues sería mucho más positivo para la educación pública asturiana. Pues nosotros se os acabaron las pilas de los altavoces, porque eso dejó de oírse hace unos cuantos meses. No, si lees, nosotros sacamos comunicados con bastante asiduidad y se puede leer claramente que la UGT pide la dimisión de la consejera. La UGT ha calificado la gestión de esta Consejería de Educación como una gestión absolutamente nefasta. Hemos dicho que es una gestión marcada por la improvisación, por los continuos cambios de rumbo. Hemos hablado de dejación de funciones y de traslado de responsabilidad a los centros educativos, porque todos sabemos, todo lo hemos dicho ya, que los equipos directivos y el profesorado en general son los que están sacando el curso adelante. Que el curso, como bien has dicho tú, Tino, tiene unas características muy peculiares, pero es un curso que podemos calificar de caótico debido fundamentalmente a la irresponsabilidad de la administración educativa. Quiero recordar, porque es algo que todavía no se ha dicho, que se cambió el calendario escolar de manera unilateral por parte de la Administración y sin consensuar con las organizaciones sindicales. La consecuencia de esto fue que el curso, pues estamos desarrollando un curso donde no se puede disfrutar de ningún tipo de descanso. Se entregaron aquellas 3 mascarillas para todo el curso, eso con suerte porque el profesorado que se incorporó más tarde ni siquiera eso, mascarillas que no lo olvidemos, la Consejería de Salud declaró como no aptas. La consecuencia, y ya se ha comentado que trae esto, es que el profesorado compra sus propias mascarillas FFP2, que son las que verdaderamente protegen. Hemos denunciado los tristemente famosos cambios continuos de protocolos de actuación que siguen incluso en el día de hoy, que la consecuencia más inmediata es la incertidumbre y la confusión más absoluta. Hemos dicho una frase que se hizo, que tuvo mucho eco y que estaba en la línea de que nosotros considerábamos que nadie había al volante en esta Consejería de Educación. El proceso de vacunación, que creo que hablaremos más adelante, es lo último. Y el tema más grave, lo hemos denunciado hasta la saciedad, es el tema de la semipresencialidad. Para nosotros, para la UGT, la semipresencialidad lo hemos calificado como un fracaso político, pero un fracaso político, probablemente el mayor fracaso político, no de la Consejería de Educación, del gobierno asturiano. La semipresencialidad es una auténtica dejación de funciones. El que no se garantice el derecho a la educación, que es un derecho fundamental para todo el alumnado, es algo muy difícil de justificar para un gobierno socialista. La UGT, nosotros, la UGT, somos un sindicato de clase y como tal, además de luchar por la mejora de las condiciones laborales, en este caso del profesorado, intentamos influir en el modelo educativo y para nosotros la semipresencialidad es absolutamente inaceptable. Máxime, y esto no se dice, cuando en la mayoría de las comunidades autónomas sí se ha garantizado la semipresencialidad. Y mira que era fácil, había que buscar espacios y contratar al profesorado necesario. Y además de fácil, era una obligación, porque cualquier gobierno tiene la necesidad, después del cierre de los centros educativos que se produjo en el último trimestre, donde todos percibimos que el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado sufrió un durísimo revés, para todo el alumnado era necesario pues garantizar esas bajadas de ratios y esas vueltas a la presencialidad para hacer frente a esos déficits fundamentalmente en el alumnado más vulnerable. La semipresencialidad, siendo un desastre desde el punto de vista educativo, también es algo que ha deteriorado las condiciones laborales del profesorado, porque
Todos sabemos que el profesorado habitualmente trabaja más horas que las que marca su jornada laboral. No es de ahora, es de siempre. Siempre ha sido así, y la pandemia, la semipresencialidad, lo único que ha hecho es agravar este problema. Las características particulares que tiene esta profesión y la nula voluntad de las administraciones educativas de regular la jornada de trabajo que se desarrolla fuera de los centros educativos han permitido este abuso. Por tanto, si se nos pregunta cuál es el balance, pues el balance nefasto. La consejera de Educación hace meses que debería haber sido cesada. La UGT, vuelvo a repetirlo, fuimos los primeros, algunos tuvieron dudas, fueron sumándose a las críticas, pero nosotros hace ya prácticamente un año que consideramos que el relevo en la Consejería de Educación hubiera sido una buena medida. Borja. Sí, bueno, yo lo primero que quería decir, comentabas antes, Roberto, sí, que decía la consejera ayer en sede parlamentaria... ayer en la visita al Instituto de la Fresneda. Sí, perdón, en la visita al Instituto de la Fresneda, que está vacunado el profesorado de infantil y especial y que pasaban a vacunar al resto por edades. Bueno, esto es rigurosamente, lo puedo decir claramente, es falso. No todo el profesorado de infantil y especial está vacunado, solo vacunaron a una parte el primer fin de semana, luego hubo 15 días de paralización, luego se reanudó, y en el resto de España se acabó de vacunar a todo el profesorado, pero en Asturias ahí se saltó, no se acabó con primaria, con infantil y con especial, y se pasó a vacunar a los mayores de 55. Por tanto, sigue habiendo centros que tienen a todo su profesorado sin vacunar. Y voy a poner un ejemplo, ni una sola maestra de infantil del Colegio Público de Ventanilles ha recibido la vacuna, por ejemplo, a día de hoy. Y como este centro, muchos más. Bueno, como decían los compañeros, a pesar de que la Consejería de Educación es evidente que no cumplió ni ha estado a la altura de las circunstancias, yo creo que el curso se está salvando gracias a la colaboración de las familias y al buen hacer del profesorado y de los equipos directivos. Eso es evidente, porque se apostó por un modelo low cost por parte de la Administración y hemos tenido que suplir con mucho trabajo y dedicación por las carencias que supone este modelo que se basa en el no endeudamiento de la Administración por las premisas neoliberales. Bueno, yo creo que el principal problema del curso ha sido toda la gestión, lógicamente, del COVID-19. Creo que el reto para el próximo curso es no repetir errores. Por poner algunos ejemplos, sigue habiendo montones de centros en los que no se facilitan mascarillas a los docentes y, como decía Cristóbal, pues tienen que comprarlas ellos mismos. De momento, actividades de formación e información dirigidas al profesorado desde que comenzó el curso, al conjunto del profesorado, son 0 actividades de formación e información sobre la COVID o sobre prevención de riesgos laborales, y tenemos unos protocolos que siguen siendo imprecisos, cambiantes y que se contradicen entre ellos, ¿no? Y eso no se ha solucionado todavía. ¿Esto qué genera? Bueno, pues que haya ciertos problemas de funcionamiento, por ejemplo, todas estas brechas de las que hablamos el curso pasado, el descuelgue del alumnado con menos recursos, y se incrementa, como ya también se dijo, por el tema de la semipresencialidad, que aunque diga la consejera que es difícil, no es difícil, solo hace falta dedicarle dinero y recursos, y eso es lo que no quieren hacer, dedicar todo el dinero que sería necesario para que el alumnado asista a clase con normalidad. La solución que nos están ofreciendo últimamente, ¿cuál es? Las aulas espejo, que para que la gente lo entienda es lo mismo que aquellas ruedas de prensa que daba Rajoy detrás de un plasma, poner una televisión en un aula y que la mitad del alumnado esté escuchando al profesor por la tele sin posibilidad de participar en la clase y que el profesorado de guardia pues apechuga y esté allí toda la mañana en modo guardería cuidando de ese alumnado. Esa es la única solución que nos ofrece la consejería a día de hoy. Y se refería antes, Tino, fugazmente, ya que estamos hablando de dimisiones, a una sentencia que saltó a la luz pública ayer por la tarde, que es que se ha anulado la circular de inicio de curso en todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad, porque la consejería, para aplicar recortes en la dotación de profesorado de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, impuso de manera dogmática que los apoyos había que darlos dentro del aula y que imaginaos lo que es enseñar o corregir ciertos trastornos del lenguaje cuando a la vez está otra maestra dando clase. Bueno, pues eso es lo que impuso la consejería, porque eso reducía las dotaciones de los centros y no se autorizaron los apoyos intensivos que suponía sacar a cierto alumnado hasta 10 horas a la semana de clase. Bueno,
Pues esto lo ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y ha dicho que tienen que tener los recursos que necesiten y salir a los apoyos con normalidad. Yo creo que, dado que está pendiente que salga el decreto de atención a la diversidad, que parte de ese paradigma dogmático de no permitir la educación inclusiva por parte de las PTs y ALs, etcétera. Yo creo que la directora general que lleva la atención a la diversidad debe ser cesada de manera fulminante, porque esta sentencia ha puesto en tela de juicio y ha anulado todo el modelo de atención a la diversidad que tiene la consejería desde que entró Carmen Suárez. Por tanto, debe haber una dimisión claramente, al menos, que es la de la directora general de atención a la diversidad, y se debe afrontar el próximo curso, y es muy importante que la atención a la diversidad funcione desde el paradigma apuntado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que es la posición que defienden, por cierto, todas las trabajadoras, las PTs y las ALs. Y nada, también hay otro reto que en lo que queda de curso, que es organizar adecuadamente todas las cosas que quedan por ahí, las oposiciones, que deben de organizarse bien y con garantías de seguridad para los opositores, y también la EBAU y otras pruebas que faltan por ahí, certificaciones, escuelas de idiomas, etcétera, que se deben hacer con unos protocolos adecuados, y creemos que se debe garantizar que no se ponga en tela de juicio ninguno de los principios que regular cualquier prueba en régimen de concurrencia competitiva, ¿no? Igualdad, mérito, capacidad y la libre concurrencia, cosa que sí se va a hacer, al menos eso parece, con los protocolos de las oposiciones, porque no se quiere permitir que sean públicas y que solo puedan entrar, quieren que solo puedan entrar los opositores. Bueno, podemos hablar más adelante con lo que tiene que ver las oposiciones. Sí, luego a ver si nos da tiempo también. Una sentencia a la que hacéis referencia, que si no me equivoco, detrás está el abogado Borja Álvarez, abogado asturiano, por cierto, también, y de la Cuenca. Vayamos a la vacunación. Roberto, sí. ¿te puedo hacer un matiz? Sí, por supuesto. Este mismo capítulo. Sí. Vamos a ver, por dejarlo bien claro, a quien no se ha escuchado pedir la dimisión de la consejera ni una sola vez es a dos sindicatos de los que están en esta mesa. AMPE ya lo hizo en agosto y lo ha reiterado a lo largo del tiempo. Y seguimos diciendo que hace ya tiempo que tendría que haberse ido a su casa la consejera de Educación. Casi cada día hay razones para pedir su dimisión. Ya se ha dicho ahora mismo, por un lado, la sentencia de ayer que anula las instrucciones de inicio de curso por restringir los recursos al alumnado de necesidades educativas especiales, y por otro lado, y que yo no sé si incluso será más grave, es la afirmación absolutamente rotunda y rotundamente falsa, quiero decir, de que el profesorado infantil está vacunado al 100%. Esto es absolutamente falso y demuestra o desconocimiento o otra cosa. Roberto, adelante. Otro apunte, unos segundos solo. Vamos a ver, ya hemos oído al responsable de UGT y al responsable de AMPE decir que la consejera debería presentar su dimisión o debería ser cesada de manera fulminante. Yo invitaría a las otras dos organizaciones sindicales a que se posicionaran respecto a si la consejera debería ser cesada en estos momentos. Tino, Borja. Sí, yo quería responder. Cuando UGT planteó que había que cesar a la consejera, nosotros ya dijimos que lo que hay que cambiar no son políticos, son políticas. Porque yo veo que hay mucha valentía para cuestionar quién está al frente de la consejería, pero no para cuestionar las políticas neoliberales y privatizadoras que el Partido Socialista lleva implementando en Asturias, en la enseñanza asturiana, desde hace muchos años. Y entonces, cuando hay que ir a lo concreto, que es tener un modelo de financiación suficiente para la enseñanza pública, cuando hay que ir a lo concreto de confrontar con las políticas neoliberales como la autonomía de los centros, que es una manera de responsabilizar a los centros de los propios recortes, por ejemplo, o de que no haya mascarillas, o de que no haya unos protocolos de gestión adecuada. Cuando todo eso ocurre, UGT y AMPE miran para otro lado. Pero luego es mucho más fácil pedir la dimisión de la consejera. Pidan ustedes la dimisión del dogma neoliberal que se aplica en los centros, por el que se privatiza todo lo que no es la enseñanza, es decir, el resto de servicios complementarios, y por el que nos aprietan el cinturón continuamente y por el que los centros no tienen los recursos suficientes. Pidan eso, pidan que dimita el consejero de... Yo me sumo si piden que dimita el consejero de
de Hacienda, que es el que nos está apretando las tuercas todo el día con los gastos en los centros, y que pidan también la dimisión del consejero de Salud, que es el responsable del caos que hay con el COVID. Pero eso no lo piden porque no quieren confrontar con el Partido Socialista. Entonces nosotros pedimos el fin de las políticas neoliberales, que es mucho más radical que pedir que se vaya esta consejera para que pongan a otro que haga exactamente lo mismo, porque no tienen un duro, porque aplican políticas de austeridad derivadas de los dogmas que le impone Alemania al gobierno español. Sin más. Eso es un no. Eso es un no. La consejera debe seguir gestionando la Consejería de Educación de la manera tan brillante como lo está haciendo. Eso es un no. La consejera debe permanecer en su puesto. No, si lo que tenéis que hacer es dejar de salir con mucha contundencia en ese tipo de cosas y meter esa contundencia en las negociaciones para... Pero ¿salimos o no salimos? ¿Con contundencia o sin contundencia? El dogma neoliberal, Cristóbal, súmate a la lucha por una educación pública de verdad, luchando contra el neoliberalismo. Sí, es que a veces tenemos conceptos equivocados de lo que es el neoliberalismo. Una carrera profesional de los docentes, como la que tienen el resto de los funcionarios del Principado de Asturias, una organización sindical dice que en el caso de los no docentes, pues es una manera de desarrollar un trabajo y una profesionalidad, y en el caso de los docentes es una muestra de neoliberalismo. Eso habría que explicarlo también. De cualquier forma, la pregunta era sencilla y breve. Y discúlpame, Roberto. Yo entiendo que Comisiones Obreras respalda la gestión de la consejera de Educación. Comisiones Obreras es la única organización que está llevando continuamente a la Inspección de Trabajo a la señora consejera y a la Consejería y al Gobierno de Asturias. Y UGT, mientras tanto, aparte de declaraciones rimbombantes, no ha hecho nada, que es la cosa, que es lo habitual, ¿no? Entonces, quien respalda es quien lo hace con los hechos, que es no tomar medidas para que no se repiten las cosas que se hacen mal, cosa que nosotros sí estamos tomando porque estamos continuamente en la Inspección de Trabajo, mientras otros hacen la vista gorda. Muy bien. Bueno, faltaba Tino por responder. Sí, muy rápido. No hay un solo comunicado de Suatea en el que no se deslicen críticas que entendemos graves y cargas de profundidad a la política que está llevando no solo la consejería, sino el gobierno asturiano. Nosotros apuntamos al gobierno asturiano, que en último extremo es el responsable de que una de sus consejerías esté haciendo lo que está haciendo. Iniciamos el curso planteándonos la posibilidad de movilizaciones, y así lo señalamos en rueda de prensa, Comisiones Obreras y Suatea. Se nos dijo que eso era algo que teníamos que llevar a una junta de personal que ha desaparecido, que no ha estado presente, que no está a la altura de las circunstancias, pero que fue una manera de complicar la historia para garantizar que de las propias movilizaciones saliera lo que tenía que salir. Que puede ser o no, depende, que puede ser o no la petición de una dimisión o un cese de la consejería, pero desde luego lo que no puede ser es hacer brindis al sol. Pedimos esto, pedimos que se vaya, pedimos no sé qué, pero luego por debajo estamos ejerciendo toda la influencia política que podemos ejercer, y hay quienes son especialistas en hacer eso dentro de la administración, ¿vale?, para poner en sordina todas las grandes críticas y presentarse posteriormente como un sindicato conseguidor. Entonces, no creo que eso sea ahora mismo el elemento central de debate para resolver los problemas que tiene la enseñanza en Asturias. Los problemas los tiene la sociedad, y lo que hay que intentar es organizar una respuesta social y una respuesta sindical a las agresiones que estamos padeciendo. Bueno, 9:35. Vamos, brevemente. 30 segundos, que si no entramos en bucle y eso es peligroso siempre. Sí, Tino, tú me dices que la ausencia de la presidencia de la Junta de Personal, que está en manos de comisiones, cesada o dimitida o desaparecida, y de la Secretaría de la Junta de Personal, que estaba en manos de otra organización sindical, cesada, suprimida o desaparecida, ¿es responsabilidad de la UGT? Es decir, que la Junta de Personal no funcione, ¿es responsabilidad de la UGT? No he dicho absolutamente nada de eso. He dicho que para poder enfrentar estas cosas que estamos comentando aquí, o organizamos algo, o más allá de los comunicados, no vamos a conseguir. Pero la UGT, y que las responsabilidades están por encima. Sí, pero nosotros hemos estado en todas las movilizaciones. Hemos estado en todas las movilizaciones hasta que desapareció la presidencia de la Junta de Personal, que alguna vez alguien tendrá que dar una explicación de qué es lo que ha pasado ahí.
O sea, nosotros, de hecho, en este mismo programa, cuando se planteó, yo dije claramente que por supuesto que la UGT iba a movilizarse, y mientras hubo presidencia hubo movilizaciones donde estuvo la UGT. Una vez que desaparece la presidencia y la secretaría y nadie nos convoca a esas movilizaciones, pues tanto Suatea como nosotros hacemos las críticas a través de los medios de comunicación. Muy bien, 9:36. Quería preguntaros ya brevemente, porque sí quiero hablar de una movilización que hay mañana, también en torno a la vacunación, que habéis hecho todos críticas. ¿Qué objetivo queréis que se cumpla ya? Gumer, brevemente, por favor. Sí, muy brevemente. Ya ves que me has tenido de participar en el debate anterior, que tenía cosas que decir en la línea de lo que está manifestando UGT, obviamente. Bien, queda claro que hay dos sindicatos que siguen pidiendo la dimisión de la consejera y dos que sostienen con su callar esa gestión. Yo creo que el profesorado está absolutamente concienciado de que la vacunación es la única solución para la pandemia. Lo que ocurre es que de manera razonable a la par exige garantías de seguridad en su inmunización. Han sido las propias autoridades sanitarias y los expertos los que han exacerbado las dudas sobre la vacuna AstraZeneca, porque se han hablado de casos antes de descartarlos, parando y poniendo en marcha la vacunación, modificando las cohortes de edad susceptibles de ser vacunadas, y esto se ha hecho durante varias veces. Por lo tanto, la mala reputación de la vacuna AstraZeneca ha generado incertidumbre, ha generado desconfianza, difícilmente subsanable entre el profesorado, y ahora muchos docentes que tenían previsto vacunarse en estos días deciden no hacerlo. Yo creo que las autoridades sanitarias y educativas a las que AMPE se ha dirigido por escrito deben de resolver todas estas dudas. Por un lado, los vacunados con AstraZeneca dicen, oye, ¿qué síntomas tengo que vigilar? ¿Me van a administrar la segunda dosis o se prevé la continuidad de calendario programado con otra vacuna? ¿Me dejan como estoy, como ya se está diciendo, con una sola dosis a medio vacunar? Luego están los no vacunados, entre los que se encuentran los de infantil y educación especial. Quede esto muy claro que ayer la consejera mintió públicamente. Los no vacunados quieren conocer su horizonte de inmunización a expensa de la llegada de vacunas de otra farmacéutica o de la continuidad con AstraZeneca, lo que complica al final el final de curso y el inicio del siguiente, sin duda, con lo cual puede peligrar también el principal objetivo que yo citaba con anterioridad, que es que el curso que viene, la presencialidad, sea del 100% en las aulas asturianas. Y entre tanto, la consejería está desaparecida y cuando interviene es para faltar a la verdad, como se ha hecho ayer, echando balones fuera, diciendo que es un tema sanitario, que ellos no tienen nada que gestionar en esta materia. Nosotros esperábamos de la consejería una defensa del colectivo docente y la necesidad de acelerar la vacunación para preservar la salud y asegurar la educación. Hay que decirle, y repito, a las autoridades sanitarias que despejen todas estas dudas, que actúen con transparencia y que aceleren la vacunación. Tino, vacunación. ¿Hay coincidencia? Política de las 3 Cs, claridad, celeridad y calendario. Y en esto último del calendario, hay que aclarar perfectamente qué va a pasar con las vacunas y con el proceso selectivo. No es solamente el personal aspirante, es que también con esta idea de descentralizar, de incrementar el número de tribunales, etcétera, etcétera, lo que se incrementa es el número de personal funcionario que va a estar durante un mes extra haciendo unos trabajos sin tener una garantía de que haya sido vacunado. Y entonces creemos que el calendario, la celeridad y la claridad son fundamentales para clarificar todo esto. Luego, a ver si podemos hablar del tema de oposiciones. Sí. Cristóbal, vacunación. Bueno, vuelvo a reiterar, fue leer las declaraciones de la consejera ayer y en la sede pues llegaron correos, llamadas donde compañeros y compañeras de infantil y de educación especial nos aclaraban que ellas y ellos no estaban vacunados. Entonces estamos hablando de una consejera o que desconoce o que miente, no sé qué es peor. Vamos a ver, el proceso de vacunación del profesorado
yo creo que es un buen ejemplo de lo mal que se están haciendo las cosas. En este tema, la consejera cree que la Consejería de Educación cree que lo tiene muy fácil porque se lava las manos. Dice, esto no es mi competencia, eso lo lleva la Consejería de Salud. Los sindicatos educativos no tenemos interlocución directa con salud. Consecuencia, nadie sabe nada. Es un caos. Nosotros somos una estructura federada, por ejemplo, el sector de la enseñanza de la UGT forma parte de la Federación de Servicios Públicos y, bueno, tenemos los compañeros al lado de Sanidad y hemos recurrido a los compañeros de Sanidad para que nos fueran informando de algunas cuestiones. O sea, de locos. Lo has comentado en la introducción. Primero se iba a vacunar a los menores de 55, luego a los mayores de 55, ahora se va a vacunar al rango entre 60 y 69, rango de edad que apenas hay entre el profesorado, porque la mayoría están jubilados. Ahora tenemos a un colectivo vacunado con la primera dosis y nadie sabe cuándo se inoculará la segunda, pero lo que desconoce la mayoría de la gente, igual que la presencialidad se ha garantizado en la mayoría de los territorios de las comunidades autónomas, en la mayoría de las comunidades autónomas el profesorado está ya vacunado. Y no será porque no lo hemos advertido y denunciado. Hace semanas ya desde UGT presentamos por registro, para aquellos que dicen que solo hacemos brindis al sol, presentamos por registro un plan de emergencia en el que se incluía, y lo presentamos por registro tanto a la Consejería de Educación como a la Consejería de Salud, en el que se incluía la vacunación del profesorado. Porque nosotros argumentábamos en su día, seguimos argumentando que al profesorado asturiano hay que vacunarlo lo antes posible, por supuesto en condiciones de seguridad e independientemente de su edad. Hay que vacunarlo porque es condición o por su condición de personal esencial. Que el profesorado asturiano está en primera fila de la pandemia, yo creo que no lo puede discutir nadie, ¿no? Sus condiciones de trabajo le están convirtiendo en un colectivo que es uno de los más vulnerables, porque está en espacios cerrados por un tiempo superior a 15 minutos y rodeado al menos de 20 alumnos. Esto quiero decirlo bien claro, el gran logro de haber mantenido los centros educativos abiertos se ha hecho a costa de la salud del profesorado. El profesorado siente que todos los días que va a su trabajo se la está jugando. Para nosotros, para la UGT, es inaceptable que tras las vacaciones de Semana Santa y a las puertas de lo que parece va a ser la cuarta ola, no se haya alcanzado ya la inmunización para todo el colectivo, cuando vuelvo a reiterar, en la mayoría de las comunidades autónomas, la inmensa mayoría del profesorado ya está vacunado. ¿Y Borja? Sí, bueno, como decía antes, hay que vacunar cuanto antes al profesorado infantil y educativo especial, porque son los docentes que están en las aulas con alumnado que no está con mascarilla, deben ser vacunados cuanto antes. A partir de ahí, creemos que se debe priorizar la del resto del profesorado y del resto de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, porque si somos esenciales para trabajar, lo debemos ser también para recibir esa vacuna. Y ya lo decía ahora Cristóbal, la única comunidad autónoma que no ha vacunado al profesorado a día de hoy es Asturias. Hay comunidades donde ya se acabó la vacunación hace más de un mes, como por ejemplo Galicia. Y nada, también nos sumamos a demandar que debe haber claridad y transparencia respecto a la vacuna que se ponga al profesorado y una calendarización clara que acabe con las incertidumbres, porque si seguimos retrasando esto, van a acabar poniendo la primera dosis a finales de abril, principios de mayo, y le va a coincidir la segunda dosis al profesorado con las vacaciones de agosto, cuando podrían haber puesto las vacunas en febrero y haber evitado todo este proceso y las incertidumbres, etcétera. En fin, claridad y transparencia también para la vacunación. Bueno, 9:45. Tino, mañana convocatoria de huelga para interinos, hacéis Suatea y Sinta, aplazamiento de las oposiciones previstas para el mes de junio de 2021 y la negociación de un nuevo acuerdo de interinidad. El resto de tus compañeros en el programa de hoy, luego los escucharemos. En principio vais solo con Sinta, ¿no? Sí, es algo que no deja de ser llamativo para Suatea, el hecho de que durante todo el curso estemos coincidiendo todas las organizaciones sindicales en denunciar la carga de trabajo extra que se ha asignado al profesorado durante este curso. Estamos todos de acuerdo en que esto es una desregulación absoluta y se aspire a penalizar al profesorado interino haciendo
unas oposiciones que entendemos que son, como mínimo, una temeridad. Lo que estamos planteando desde SOATEA y desde SINTA es un aplazamiento de las oposiciones porque no se dan las condiciones, ni las condiciones sanitarias, ni las condiciones de seguridad, por mucho que se diga. Esta semana pasada, en cuestión de 48 horas, el discurso triunfalista con respecto a la pandemia de Pedro Sánchez se vino abajo con todas las dudas con AstraZeneca. Cuando desde la Consejería se nos está diciendo que se garantizarán al máximo las condiciones de seguridad, lo único que podemos decir es la realidad viene demostrando que es imprevisible el comportamiento de la pandemia y por lo tanto entendemos que no se pueden garantizar las condiciones y desde luego entendemos que no se debe penalizar al profesorado interino con la carga de trabajo que lleva encima, tener que preparar unas oposiciones en las que se están jugando el puesto de trabajo gracias al acuerdo de interinos que algunos firmaron en el año 2014 y en el que desde luego eso que continuamente se dice de igualdad, mérito, capacidad, este año no se puede garantizar la igualdad para el profesorado. Y entendemos que es una cuestión de dignidad el protestar, el movilizarse y el pedir a la Consejería que abra los ojos, que no cometa errores y que facilite que podamos llegar a final de curso con un calendario, ya se ha dicho que es un calendario unilateral, que va a llegar todo el profesorado con la lengua fuera. Encima, imponer unas oposiciones creemos que no es de recibo, ni para el personal interino, que es el más afectado, pero también para el personal funcionario de carrera que se va a haber metido en un trabajo extra, en un lío, en fin, en el que creemos que no es algo que nos merezcamos en estos momentos. No nos queda otro remedio que intentar hacer una movilización en una época en la que es muy difícil hacer acción colectiva. Hemos recibido llamadas, hemos hecho asambleas, hemos recibido sugerencias y finalmente creemos que por una cuestión de dignidad mañana tenemos que movilizarnos y decir que no, que este no es el camino. Muy bien, Borja, ¿qué opinión tienes? Bueno, nosotros en Comisiones Obreras hicimos un estudio tras las oposiciones de 2018, alarmados por todas estas declaraciones que hace SOATEA de que los interinos perdían el empleo, y nos encontramos con que, por las oposiciones, nos encontramos con dos cosas. La primera, que el 82% de las plazas de aquel año, 8 de cada 10, se las llevaron los interinos. Luego las oposiciones sí estabilizan el empleo. Y la segunda, contamos las vacantes de inicio de curso, resultó que el 98% de la plantilla que había trabajado en 2017, a 15 de septiembre, bueno, aquel año a 23 de septiembre, que fue cuando salió la segunda convocatoria, ya estaba trabajando otra vez, nuevamente, en la enseñanza pública asturiana. El otro 2% seguramente fueron jubilaciones y gente que sacó la plaza en otras comunidades, que esos datos no los teníamos. Bueno, por tanto, las oposiciones no destruyen empleo interino. Y a mí me sorprende que se diga que se penaliza al profesorado interino con una oposición. Yo creo que habría que preguntar a los 2.000 interinos que lo dejaron de ser en los últimos 3 años, gracias al acuerdo de mejora del empleo público que, entre otros sindicatos, Comisiones firmó y que ha permitido aumentar la experiencia del 33% que establecía el Real Decreto 276/2007, que regula las oposiciones entre España, al 40%, y que ha estabilizado, como digo, a 2.000 personas que ya tienen la plaza de funcionarios de carrera. Yo creo que hay que dejar claro que no hay ninguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que diga que a la gente se la tiene que hacer fija sin oposición. En España, al empleo público se accede por igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia. Y eso se tiene que mantener así. Con el trabajo público, que es de todos y se paga con el dinero de todos y todas, deben tener todas las personas derecho a acceder. Y no, porque es que aquí hay gente que está defendiendo, el otro sindicato, la otra parte contratante de SOATEA en esta movilización, está defendiendo no ya que se haga una restringida, sino que se les den las plazas directamente, sin ningún tipo de oposición, a cierta parte de los profesores interinos, no a todos. Bueno, nosotros nos solidarizamos con el profesorado interino y compartimos que hace falta un nuevo acuerdo de interinos que sea parecido al que tienen en otras comunidades autónomas, porque aquí se da la circunstancia de que algunos sindicatos niegan a los profesores interinos lo que otorgan en el resto de comunidades autónomas. Hay que conseguir un acuerdo de interinos mucho mejor, que dé muchas más garantías, que permita que no haya tantas incertidumbres cuando hay oposiciones, pero hombre, manifestarse a favor del empleo precario y contra el empleo estable que suponen las oposiciones, pues es una cosa bastante peculiar. Y quiero recordar, para finalizar, que sin pandemia y sin ningún tipo de problema de este tipo, en 2018 se convocó la misma huelga que ahora contra las oposiciones, con un seguimiento, según Consejería, de 173 interinos e interinas. No me corresponde a mí a valorar ese seguimiento, pero
no había pandemia y se dijeron exactamente los mismos argumentos. Bueno, pues en esas oposiciones, 600 compañeros, de 600, 500 de los que sacaron la plaza eran interinos. Y se dieron circunstancias como que gente que se había opuesto y había metido juicios contenciosos contra las oposiciones, luego venían al sindicato, a nuestro sindicato, a pedirnos que les ayudásemos a defender la plaza que habían conseguido. ¿Y defenderla de qué? De sus propias demandas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y hay que garantizar el empleo público y los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia. Por tanto, un nuevo acuerdo de interinos, por supuesto. Nosotros estamos convocando movilizaciones, la última el 26 de marzo y vamos a convocar otra este mes, pero desde luego que la solución no pasa por acabar con las oposiciones, sino con conseguir un mejor acuerdo de interinos. Y las oposiciones hay que mantenerlas porque es la manera que existe en este país y en todos los países europeos de conseguir acceder al empleo público. No hay otra vía. Cristóbal. Matiz importante. No estamos hablando de acabar con las oposiciones, sino de aplazar estas oposiciones. Creo que ese matiz es importante. Dicen ellos esa cosa porque eso no es así. Lo están diciendo. Y hay gente ya que defiende que a ellos, a una parte de ese personal, se les dé la plaza directamente. Entonces, no digáis que no se está pidiendo acabar con las oposiciones porque se está pidiendo. Estamos convocando para que se aplacen estas oposiciones. Poneos de acuerdo. La celebración de estas oposiciones y para que haya un nuevo acuerdo de interinos. Y todo lo demás es tinta de calamar para embarrar el campo de juego. Cristóbal, 9:52. Bueno, vamos a ver, hombre, el otro sindicato que convoca la huelga habla de paralizar los procesos de oposición, eso no se puede negar, eso es así y lo diga quien lo diga. Bueno, vamos a ver, ¿por qué la UGT no apoya la huelga? Nosotros no apoyamos la huelga porque apoyamos un proceso selectivo que se realice con las máximas garantías de seguridad tanto para los aspirantes como para los tribunales. Por eso, en su día, también exigimos la realización de un protocolo que velara por las condiciones sanitarias dentro del proceso selectivo. Nosotros pensamos que un nuevo aplazamiento, porque ojo, estas oposiciones ya se aplazaron el verano pasado, nosotros pensamos que un nuevo aplazamiento sería muy negativo y supondría un grave perjuicio tanto para las expectativas de los aspirantes como para el propio proceso de estabilización de la plantilla docente. Nosotros la UGT no puede ser de otra manera y respetamos todas las posturas, pero creemos que no es coherente denunciar las altas tasas de interinidad y el empleo precario del colectivo interino, como hacemos, por otra parte, todas las organizaciones sindicales, y oponernos a las oposiciones o pedir un aplazamiento. A día de hoy, y esto lo saben todos los interinos de sobra, la normativa vigente dice que para convertirse en funcionario de carrera hay que superar un proceso selectivo. Todos sabemos también que para cubrir esas vacantes en educación solo se puede hacer por dos vías, o vía oposición o vía concurso de traslado. Muchas veces no se habla de algo verdaderamente importante. En el concurso de traslados en curso, 150 personas vienen de otras comunidades autónomas a ocupar unas plazas vacantes que nunca van a salir a la oferta pública de empleo. Vamos a ver, es evidente que estamos en una pandemia, pero la administración educativa, a nuestro juicio, no puede paralizarse, la vida no puede paralizarse. Estamos viendo cómo se están desarrollando otros procesos selectivos. Yo tengo a los compañeros de correos al lado y los veo nerviosos y preocupados, pero ojo, porque no acaban de convocarse el proceso selectivo que está pendiente. Vamos a ver. El argumentario de los que convocan la oposición es la situación de inseguridad sanitaria. Oye, que si las condiciones sanitarias no permiten, no va a haber oposiciones. Nosotros vamos a apoyar ese aplazamiento como lo hicimos el verano pasado. El exceso de la carga de trabajo, que hemos denunciado todos, lo ha dicho antes Borja. Yo tengo otros datos. En las oposiciones del 2018, menos del 6% de los que obtuvieron plaza no tenían servicios prestados como interinos. Es decir, estamos hablando ¿pero quién va a sacar las plazas? Las plazas las sacan los funcionarios interinos, que es verdad que este año están sobrecargados, pero todos los que van a obtener plaza están sobrecargados. Y el otro argumento es el nuevo acuerdo de interinos. Ese es un mantra que repiten todas las organizaciones sindicales,
y que, bueno, todos sabemos, yo creo que el error de facto está en que cuando una organización sindical o un compañero o una compañera interina habla desde su condición de interino, cree hablar en nombre de todos los interinos, cuando todos sabemos que el colectivo interino es muy diverso, es un colectivo que está condenado a competir entre ellos, y todos los interinos quieren, respecto al acuerdo de interinos de su comunidad autónoma, un traje a medida. Quieren un traje a medida. Y cuando se dice que el acuerdo de interinos lo que ha provocado por favor, Cristóbal, es el incremento, por resumir, cuando se dice que el acuerdo de interinos genera inestabilidad, es que eso es absolutamente falso, porque todos sabemos que el 100% de los funcionarios interinos que acceden a una vacante, al año siguiente vuelven a acceder a esa misma vacante. Y yo no sé si quiero decirlo, porque todo el mundo lo sabe, pero a lo mejor los espectadores, los oyentes, pueden tener un conocimiento. No hay inestabilidad con este acuerdo de interinos. En el próximo proceso selectivo se puede sacar un cero, y volver a trabajar al año siguiente, porque se puede rescatar una nota que se ha obtenido hace incluso más de 20 años. Muy bien. Yo no sé si Cristóbal, hay clamor, es que me quedo sin tiempo para de Gumer. acuerdo, Roberto, discúlpame. No pasa nada, es mi trabajo aquí. Gumer. Sí, con la rapidez. 9:57. Exactamente, el tiempo. Para rebatir la huelga de interinos solo hay que presentar datos objetivos. Ya hemos visto las dificultades que tienen los convocantes para ponerse de acuerdo entre ellos y explicar las razones de por qué convocan. Las razones para no convocar o no echar abajo las oposiciones o el acuerdo de interinos son diversas. Primero, la actividad docente no se ha detenido en todo el curso, con profesores y alumnos en las aulas. El 19 de junio dan comienzo las oposiciones docentes en toda España, también en Asturias. A la par, en este final de curso se prevén actividades como las pruebas de certificación de idiomas de las escuelas oficiales de idiomas, la prueba de BAU, que van a congregar a miles de aspirantes, y hace apenas un mes aproximadamente tuvieron lugar las pruebas para la obtención del título de la ESO, que también congregó a cientos de personas. Desde AMPE defendemos que las oposiciones ayudan a consolidar el empleo, estabilizar las plantillas, reducir la tasa de interinidad. En los 2 últimos años, en torno a 2.000 interinos han salido de la precariedad precisamente por las oposiciones. Y este año, en torno a los 600 interinos van a salir de la precariedad también, porque son los que van a obtener las plazas. Año tras año, el 90% de las plazas son obtenidas por interinos con experiencia previa. Y año tras año los interinos repiten contratación por encima del 95%, por lo tanto no es cierto que haya inestabilidad con este acuerdo de interinos. El acuerdo de interinos, yo creo que con más datos, asegura el cobro de verano en condiciones muy ventajosas. Facilita que los interinos puedan presentar cualquier nota desde el año 2000, y por lo tanto yo digo que no hay un acuerdo mejor en toda España, de modo que tocar el acuerdo de interinos solo lo puede empeorar, nunca lo va a mejorar. Desmiento, por otro lado, otra de los argumentos, que es que la legislación nacional y la jurisprudencia de España han dejado muy claro que nadie adquiere la condición de funcionario por el mero hecho de acumular años de contrato, sino que la única manera de adquirir esa condición de funcionario es mediante el sistema de acceso vigente, es decir, mediante las oposiciones. Quienes quieren echar abajo las oposiciones se están haciendo un flaco favor a sí mismos a la vista de los datos que acabo de ofrecer. Muy bien, pues... Solo un segundo. Si hacemos una comparativa con los acuerdos de interinos que existen en otros territorios, el que más inestabiliza, el que garantiza rotación, el que obliga a presentarse, el que no permite la estabilización en el empleo, con diferencia, el peor es el que existe en Asturias, independientemente de los datos que se nos hayan ofrecido. Aquí estamos defendiendo a la gente. Déjame despedir, Estamos Tino. defendiendo a la gente y como sindicato lo que nos toca es defender todos los puestos de trabajo, todos, Muy uno bien. tras otro. Muy bien, muchas gracias a los cuatro. Me quedo sin tiempo para explicaros lo que voy a hacer mañana. Simplemente que estará Federación Asturiana de Empresarios, Comisiones Obreras y UGT a las 9 en RPA, Asturias al Día. Hasta mañana. Muchas gracias.